protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablamos, sí, sobre las corcholatas, pero también sobre cómo la oposición ya tiene una posible candidata que puede dar pelea. Sobre la violencia en este país, lo que ha sucedido en Guerrero, en Michoacán y en otros estados como Jalisco. Y al final cerramos con un análisis sobre las elecciones en España. No se lo pierda, vamos a ver las portadas de este mes. La primera semana de julio se alcanzó la temperatura global más alta registrada tras 3 días consecutivos al alza. El promedio global se incrementó por casi 1 grado respecto a promedios anteriores. Esta crisis climática, agravada por el fenómeno El Niño, provocó olas de calor severas en distintas ciudades del sur de Estados Unidos y el noroeste de China, donde se alcanzaron los 52 grados centígrados. Así como un domo de calor que se extiende sobre el sur de Europa, donde se han registrado temperaturas que superan los 45 grados centígrados. Israel efectuó la mayor ofensiva registrada contra Cisjordania en las últimas 2 décadas. El ataque tuvo como objetivo el campo de refugiados en Jenin, donde según el gobierno israelí era necesario neutralizar una amenaza de terrorismo. El alcalde de Jenin calificó el ataque de una masacre, dado que se efectuó en una de las zonas altamente pobladas, donde civiles, incluyendo niños, fueron blanco de los bombardeos. La ofensiva causó una decena de muertos y cientos de heridos. A su vez, más de 3,000 personas tuvieron que ser evacuadas. En su cumbre anual celebrada en Lituania, la OTAN anunció que si bien Ucrania podría convertirse en miembro de la alianza en el futuro, no se le extendería una invitación inmediata, pues requiere de la aprobación unánime de los 31 miembros y el cumplimiento por parte de Ucrania de todos los requerimientos, incluida la consolidación democrática. Al no establecerse una fecha para oficializar esta adhesión, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mostró su decepción y calificó como absurdo una falta de respeto hacia su país que no se establezca un plazo. Sin embargo, Ucrania obtuvo nuevas garantías de seguridad para su defensa frente a los ataques rusos. Tras la muerte del adolescente Nael M., al recibir un disparo de un policía en Francia, se suscitó la ola de protestas y disturbios en diferentes ciudades del país galo durante varios días consecutivos, incluso desafiando la prohibición de marchar en el centro de París. Los enfrentamientos entre ciudadanos y policías dejaron cientos de heridos y miles de personas fueron detenidas. Miles de manifestantes en Israel volvieron a tomar las calles después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, reactivara el avance de una reforma judicial, misma que se pausó después de 15 semanas continuas de movilizaciones. Dicha reforma limitaría a la Suprema Corte de cuestionar decisiones parlamentarias y cambiaría el método de elección de los jueces, entre otras modificaciones, lo que resultaría en limitaciones para la suspensión y eliminación de los contrapesos para el gobierno. Luego de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales en Guatemala y que ningún candidato obtuviera más del 50% de los votos, se anunció una segunda vuelta entre la ex primera dama Sandra Torres y el izquierdista Bernardo Arévalo. Tras el informe, un juzgado de Guatemala inhabilitó al partido Movimiento Semilla, lo que eliminaría las posibilidades del candidato Arévalo, generando protestas masivas que exigen el respeto a los resultados de los comicios. El Sindicato de Actores de Cine y Televisión de Estados Unidos se sumó a la huelga del Sindicato de Escritores, lo que ha paralizado a la industria por primera vez en 6 décadas. Ambos grupos exigen un aumento salarial y de pagos residuales por las retransmisiones en las plataformas de streaming, así como protección contra el uso de la inteligencia artificial. Este paro de labores retrasará de manera significativa el desarrollo y estreno de un gran número de producciones.
Muchas gracias por acompañarnos en este Mextranjeros mensual, que tenemos muchos temas que queremos compartir con todas y todos ustedes. Y en esta ocasión nos acompaña Ioan Grillo, que ya ha venido varias veces con nosotros, también de Inglaterra, autor de varios libros, sobre el narcotráfico, el más reciente, el de El Narco. Bienvenido, Ioan. Cuéntanos cuál es tu nota de esta semana. Pues muchas gracias, un gusto estar aquí. Pues ya salió una serie que ya pasé más de un año trabajando, que se llama Nunca tuvo miedo, sale en la plataforma VIX, y esta es sobre el cantante Chalino Sánchez, que muchos ya conocen, ¿no? Fue una experiencia de maravilla trabajar en eso, estuvo mucho tiempo yendo a Sinaloa, a los ranchos, conociendo sus hermanos. Es una parte de se llama Sanalona, y más allá en el campo, los ranchitos, territorio del Mayo Zambá, es de su zona, el sur de Culiacán. Pues sobre él, que fue dice, el rey de corrido, como empezó en los 80s, redefiniendo este género de narcocorrido. Sí. En lugar de cantar de los narcos muertos y de los valientes muertos, habla de gente que ya son vivos y que lo pagan para hacerlo, ¿no? Una forma mala, o unos como no le gustan esto, sobre todo con la violencia hoy en día. Pero también un gran personaje. Realmente sale de la fama sus canciones de amor, como Nieves de Enero. Una cultura del rancho, una cultura del inmigrante. Y en aquel tiempo, pues uno lo ves, escucha de aquel tiempo más de un tiempo bonito del pasado, ¿no? De valientes que sacan su pistola en lugar de los sicarios que andan todos los grupos con sus AK-47, ¿no? Muy interesante, una experiencia muy bonita trabajar con su familia. Estoy muy feliz como salió la serie. Tenemos muchas entrevistas y muchas cosas muy nuevas sobre él. Encontramos, pues, todo el tiempo que estuve en el reclusorio, todos los detalles sobre la balacera de él pasó en Estados Unidos, en Coachella, cuando alguien del público saca una pistola y él saca la pistola también y dispara, y una bala de él mata a un miembro del público. Encontraste el fiscal de este caso, encontré polleros que trabajó con él en los 80s, y también la historia de su hijo, también Adán Chalino Sánchez, como sale también, y también una tragedia. Entonces, esta semana Nunca tuve miedo, y son 5 capítulos con muchos detalles sobre este personaje. Nunca tuvo miedo, para que le echen un ojo en VIX. La verdad, más allá del tema específico de Chalino, los narcocorridos son un reflejo del país, ¿no? O sea, entendemos que haya personas que sientan muy violento, pero son historias que se tienen que contar porque son historias que suceden en este país, ¿no? Este es un debate complicado. Si lo vemos también en los 80 es muy, muy diferente que hoy en día en los 2020, ¿no? También cuentan cosas. Hay canciones y corridos bonitos de Chalino, uno que me gusta mucho que se llama Ya después de muerto, ¿no? Cuando habla de ya después de muertos, que ya espera una tumba fría, ¿no? Y son cosas muy interesantes que canta, aparte directamente sobre los narcotraficantes. Cuando habla de narco, pues sí es una forma de celebrar, una forma de poner a un nivel los narcotraficantes. Pero pues ya existen, y millones y millones de personas escuchan esos. Y pues ya... Es difícil cuánto nosotros debemos disfrutar un narconovela o un narcocorrido o la película Padrino, y cuando lo vemos es apología del crimen, ¿no? Es un debate difícil, ¿no? Pero pues sí me gusta mucho conocer por lo menos esta cultura del rancho y de la gente pues humilde también que existen dentro de esta cuestión del crimen. Pues muchas gracias, ya lo veremos y platicaremos al respecto seguramente en algún otro Mextranjeros. También nos acompaña en esta ocasión Khaled Al-Berrahim de Al Jazeera de España. Gracias. Y cuéntanos qué nota nos traes. Muchas gracias. Gracias, Itzel. Pues vamos a hablar a lo mejor un poquito de lo que está pasando en Israel, ¿no? Algo que está pareciendo ser inédito, una movilización social y política acerca de unas decisiones que está tomando la actual coalición del gobierno, que es Netanyahu más sus socios
ultranacionalistas, ultraortodoxos, la ultraderecha, en el que está restando facultades al Poder Judicial, en este caso para poderles quitar ciertas facultades que tenían para poder, bajo un criterio de razonabilidad, poder desaprobar ciertas decisiones de elección de ciertos cargos de gobierno o ciertas decisiones, como por ejemplo en situaciones en las que a lo mejor un cargo elegido tuviese imputaciones penales, etcétera. Lo que se hace es restar este poder, se ha aprobado este mismo día, ya por 64 a favor contra 0, porque la oposición se ha retirado de la votación, entonces parece ser que ya va a salir adelante esta decisión y bueno, pues está planteando la oposición y todos los que se han movilizado en contra, que esta vez son muchos, son empresarios, son reservistas, que el ejército en Israel es algo ampliamente importante, 10.000 reservistas se posicionan en contra, entre ellos las fuerzas aéreas, que son las más importantes dentro del ejército. Esto supone, digamos, una diferencia con lo que suele pasar en unas decisiones conjuntas siempre del ejército en Israel. En este caso, pues hay una escisión, una ruptura y pone, yo pienso que de manifiesto estas decisiones de restar facultades al Poder Judicial que se está viendo en otros países donde gobierna la ultraderecha en coalición o en solitario. Lo vemos en Hungría, lo vemos en Polonia o lo vemos en otros sitios que aunque no se llame ultraderecha, pero por ejemplo en El Salvador, como se ha intentado el gobierno hacer con los poderes del Poder Judicial, simplemente para poder hacer política a sus anchas y sin ninguna traba. Entonces, pues bueno, vamos a ver en los próximos días cómo siguen estas movilizaciones, que ahora mismo son muy amplias, y si existe alguna manera de que el gobierno eche hacia atrás esta decisión, o directamente si puede ser algo que afecte a la democracia, como está reivindicando la gente que se está movilizando en Israel. Importante que además, como dices, haya estos contrapesos y que haya movilizaciones, ¿no?, internas contra, pues sí, estos golpes de poder o manotazos en la mesa, ¿no? Así es, así es. Es una cuestión acerca de la democracia israelí, que luego obviamente si hablamos de la democracia llevada también hacia cómo se comporta el gobierno israelí hacia la población palestina, ahí hay otro debate, si existe democracia o no, ya que es una población tutelada por otro gobierno y no tiene los mismos derechos que el resto de ciudadanos, pero ahora estamos hablando de cómo se cuestiona dentro de la población israelí judía si ahora mismo también está afectada a sus derechos democráticos. Pues muchas gracias, Khaled. Tenemos que seguirle el tema, sin duda, el hilo a esta discusión. Y también nos acompaña en esta ocasión en la mesa Rafael Archondo de Bolivia, del medio Página 7. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Cuéntanos tu nota. ¿Qué tal, Itzel? ¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal, Khaled? Bueno, yo me senté en la mesa precisamente en el lugar desde donde voy a hablar, en Guatemala, que es nuestro vecino del sur, ¿no? Me coloqué justamente ahí. Me parece que Guatemala es un país políticamente fascinante. Entre el 44 y el 54 del siglo pasado vivió un proceso político que se llamó la Revolución de Octubre, ¿no?, que estuvo encabezada por dos presidentes, Arévalo y Arbenz. Arbenz quedó en la historia como el derrocado por la CIA, el 54, ¿no? Lo recordamos más Arbenz que Arévalo. Sin embargo, Arévalo fue el iniciador de este proceso, ¿no? Este proceso que le dio, digamos, a Guatemala seguro social, unas leyes laborales muy importantes, que fueron impuestas incluso dentro de las plantaciones de la United Fruit y que desarrollaron una reforma agraria, ¿no?, que fue importantísima también para este país. O sea, ahí se abrió un foco de esperanza en América Latina, un poco antes incluso de la Guerra Fría. Y ahora Guatemala ha cobrado mucha importancia porque el hijo de aquel Arévalo que fue presidente electo por el 80% del voto en 1944, está también ahora compitiendo electoralmente. Se llama Bernardo Arévalo, es un señor ya grande, que nació en el exilio, ¿no?, de Arévalo en el Cono Sur. Incluso salió ese argumento de que no era guatemalteco, sino uruguayo, ¿no?, cuando él pues tenía todos los derechos, o sea, desde muy tierna edad creció en Guatemala. Y bueno, el hecho, digamos, destacado es que una vez más en Guatemala la élite muy conservadora que existe allá, que también participó del derrocamiento de Arbenz, pues ha decidido ponerle trabas a una posible victoria de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta que se realizará el próximo mes de agosto. Y bueno, eso fue, digamos, un shock en algún momento porque el Ministerio Público se puso a investigar al partido de Arévalo y dice haber descubierto que el partido de Arévalo incluyó a algunos guatemaltecos sin su voluntad dentro de los registros partidarios, ¿no? Y ese fue, digamos, el pretexto para quitarle su personería jurídica a un partido que ha pasado a segunda vuelta, que está compitiendo en la segunda vuelta, que ya está convocada a la segunda vuelta, y pues al Ministerio Público se le ocurrió que podía
inviabilizar un Claro. partido que tiene un respaldo ciudadano cada vez más grande. Por suerte esto se levantó, el Tribunal Electoral se puso firme y bueno, viene la segunda vuelta en Guatemala, donde seguramente los sectores más conservadores se van a unir a Sandra Torres, que es la ex primera dama, la que fue esposa de Álvaro Colom, y los sectores, digamos, que están buscando finalmente un cambio en Guatemala, quizás volver a aquel periodo de la década importante que tuvo Guatemala, van a apoyar a Semilla y a Bernardo Arévalo probablemente. Vamos a ver qué pasa en esa segunda vuelta. Pero sin duda alguna, aquí no es tanto como no lo fue en ese periodo, no es ahora tampoco una división entre izquierda y derecha, ¿no? Yo creo que en Guatemala lo que hay es un profundo descontento por la corrupción, por digamos, la economía de casta que impera en Guatemala, donde unos sectores constituyen un sistema que ha sido impermeable a todos los cambios, muy resistente a ellos, y que ahora ve en Arévalo una amenaza, ¿no? Porque Arévalo comenzó su vida política con Tel Maldana, que también fue una candidata que en la anterior elección la anularon, tuvo que huir al exilio, y bueno, Sí, la clase empresarial. Guatemala se está jugando ahí su destino. Y al final, una sorpresa, ¿no? Que Arévalo pasara para muchas personas a esta así es. segunda ronda. Incluso por eso también agarraron descolocados a estos poderes fácticos Correcto. empresariales Sí, sí, y sí. están ahora tratando de frenar que pase a esta segunda Sí, ronda. es un intento desesperado de evitar que esto suceda. Y bueno, quizás eso lo veremos también cuando hablemos de España, ¿no? Las encuestas, por suerte, no detectaron el fenómeno Semilla, y eso permitió de alguna manera que ahora, muy desprevenidamente, tengan que enfrentar esta posible ofensiva, ¿no? Que podría surgir en Guatemala, y otra vez un rebrote de una esperanza que parece ser persistente en Guatemala, a pesar de todas las dificultades. Pues también otro tema que tenemos que seguir sin duda, Así porque es. además viene la segunda vuelta. Esperemos que sí se lleve a cabo, ¿no? Pero ahí estaremos sin duda en este tema. Nos vamos a tener que ir a un corte y vamos a volver, no se vaya, con las precampañas, precampañas electorales. La oposición ya tiene candidata, ¿no? Ya tiene una candidata. En el programa pasado hablábamos que no sabíamos quién podía ser una candidata. Ya tiene una candidata. Hablaremos de esto en el siguiente bloque, así que no se vaya. Regresamos a Extranjeros. Continuamos en Extranjeros y como les prometíamos al final del bloque anterior, vamos a hablar sobre las corcholatas, pero también sobre la oposición y el papel que ha tenido, por ejemplo, un partido como Movimiento Ciudadano, que se niega a sumarse a este frente. Rafa, empezamos contigo. ¿Cómo ves? ¿No? Hace un mes hablábamos que no veíamos a nadie en la oposición y de repente surge este personaje. Sí, Xochitl tienes Gálvez. razón. Yo creo que parecía que iban a ser unas elecciones muy aburridas. Creo que lo primero que se puede decir, y creo que eso es bueno, nadie creo que va a estar en contra de que esto suceda, pues que se vuelva algo entretenido, que no sea simplemente un plebiscito sobre si la 4T debe continuar o no, con otro nombre, con otro rostro, con otro discurso, sino algo más que eso, ¿no? Y creo que la llegada de Xochitl Gálvez sí ha dado, digamos, un poco de frescura a la posibilidad de que haya una competencia electoral efectiva, que la oposición se pueda rearticular, además, alrededor de una figura que no es elitista, o por lo menos no pretende serlo, y se desempeña, digamos así, como una figura relativamente popular, que podría competir y arrancarle algunos votos a la base dura de López Obrador. Y como se ha dicho que López Obrador es aún el gran elector, como lo fuera siempre el PRI en el tiempo de los destapados, pues ahora resulta que también es el gran elector de la oposición, ¿no? De alguna manera. O sea, eso me causa mucha gracia porque es como que el presidente ha terminado de posicionar a Xochitl en ese lugar y tú dices, ya es una candidata, aunque va a haber, digamos, un proceso dentro de la oposición. Sin embargo, parece ser que ya en la mañanera se decidió que iba a ser ella. que iba a ser Xochitl, ¿no? Entonces me parece interesante porque ella da un discurso distinto, pues dice que reconoce los programas sociales, o sea, creo que es mucho más inteligente que cualquier otra candidatura opositora de carácter oficialista, de carácter elitista, quería decir. Y yo creo que Xochitl va a tener el grave problema de arrastrar al PRI dentro, digamos, de su campaña. Creo que esa es una dificultad y es lo que tú mencionabas. O sea, el Movimiento Ciudadano entiende que ese es digamos, un peso, un lastre demasiado pesado para cargar y que la oposición necesita tener
imagen un poco menos marcada, digamos, por el pasado priista. No sé, me parece que eso está marcando un poco la definición de estos días y bueno, el Movimiento Ciudadano va a apostar a tal vez generar una tercera vía, ¿no? Una tercera opción. A ver cómo le va, no sé cómo se irá planteando la cosa, pero seguro aquí Joan y Khaled tienen cosas más interesantes que agregar. No, estoy de acuerdo, es interesante. Yo creo que ahorita lo vemos de manera positiva. Está bien la democracia mexicana. Tenemos 3 candidatos interesantes para la presidencia en 2024. Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y 2 mujeres de estos 3. Y 2 no posee mujeres, posee entre los candidatos más interesantes para la presidencia. Si lo comparamos con Estados Unidos en 2024, tiene Trump y Biden, un Trump quemado y un Biden bastante quemado, que es mucho más interesante la elección en México. Y si lo vemos, pues después fue esta cuestión en México como cambiar el PRI al PAN, fracasa, va al 4T, va a ser otro como un nuevo PRI. Pero no, es interesante, la democracia sí todavía sigue viva en México y es interesante esta elección. Vamos a ver, entre Claudia afecta ahorita Xochitl Gálvez, entre quién pone Morena. Por punto de vista de Morena, gana mejor a Xochitl Gálvez. Sí. Y yo creo que Marcelo Ebrard gana mejor a Xochitl Gálvez que Claudia Sheinbaum. Si no hubo competencia, más fácil de Morena pone, pues puede ser que pone Claudia Sheinbaum también, pues ser más cerca al presidente. Como que Ebrard es más competitivo, dices. Pero ahora, ¿quién gana? Si lo pones, porque un lector, un votante, que es punto de la clase media o media alta, ellos prefieren un poco a Marcelo Ebrard, creo, que a Claudia Sheinbaum. Yo creo, es mi pensamiento, mi interpretación. Y Xochitl Gálvez, pues ella representa o agarra el apoyo de esta cuestión en México de la clase media trabajadora que ha trabajado mucho, que sigue trabajando, peleando para las cosas, que no es fácil, ¿no? Que tiene a un lado los ricos, a un lado mucha gente pues de la clase humilde, esta gente que están buscando para arriba. Yo creo que representa estas aspiraciones, ¿no? Ella puede representar eso, ¿no? Ahora, con su propia historia, empezando por ahí, con su propia historia, ¿no? Yo recuerdo en los tiempos de Fox, ¿no? Que lo ve ella como, es la que representa la cuestión indígena. No sé bien esta cuestión otomí, ¿no? Es de Hidalgo. Esta cuestión otomí, no sé realmente cuánto representa esta comunidad otomí en Hidalgo, o no sé bien la otra cosa es que cuánto ella, aunque sería como populista de una forma también, un populismo del derecho, entre comillas, contra un populismo contra la izquierda, entre comillas, pero cuánto también va a poner el billete de los empresarios con ella, ¿no? Para apoyar a alguien con un perfil como el suyo. Sí, al final, pues puede ser que ella es de un casa humilde, dice que tiene un papá abusivo, alcohólico, estaba vendiendo gelatinas, ¿no? Pero no sé cuánto los billonarios, gente con gran billete van a decir, pues lo apoyamos a esta. Yo creo que sí, ¿no? Para oponerse a la 4T, ¿no? Sí. Justo. Sí. O sea, porque están viendo en ella una candidata que sí pudiera, ¿no? Sí. Hacer más interesante la elección. Sí. ¿no? Y que le puede ganar a Morena, ¿no? ¿Cómo ves que además incluso, por ejemplo, en el PRI renunciaron personajes, ¿no? Grandes personajes del priismo, como Osorio Chong, como Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Lo que decía hace rato Rafa, pues que el PRI es un lastre, pero incluso para los priistas, ¿no? O sea, ya priistas deslindándose de su propio partido. Pues sí, bueno, hemos visto la caída del PRI desde la pérdida de las elecciones, pues siempre desde abajo, hasta perder casi todos los estados donde tenía. Entonces pienso que el PRI ahora mismo deja de ser una referencia como para poder ser oposición, y estoy muy de acuerdo con Rafa y con Joan en que de repente Xochitl llega a ser este revulsivo para la oposición, en las que de repente, pues, no voy a decir nada nuevo a lo que ya han dicho ellos, pero creo que puede ser un voto que puede
movilizar incluso a votantes de Morena que estén descontentos con la gestión de los últimos años, que pudiera arrastrar algún voto para allá, y de alguna manera si pudiera ser que los grandes empresarios pudieran estar en contra de Xochitl, porque tiene una ideología quizás más aperturista en lo social, pero que de alguna manera es lo que les queda para poder hacer frente a la máquina que es Morena y a la supuesta victoria que va a tener. Hemos tenido ahora ejemplos como el que estábamos hablando de Guatemala o el de España, donde las encuestas no han acertado. Entonces, en principio, tenemos ahora mismo muy seguro que Morena es una máquina que aplasta ahora mismo, como fue toda la historia del PRI, pero quizás ahora nos llevemos una sorpresa con esta nueva candidata que representa algo más central dentro de la oposición y que quizás pueda arrastrar votos de una parte de la sociedad y se lo ponga difícil. Y sí es cierto que los dos candidatos con los que va a competir, con Sheinbaum y con Ebrard, algunos de ellos tienen unos perfiles que incluso hay parte de lo social que ni siquiera llegan a lo que ella ha hecho en tiempos pasados. Entonces creo que vuelve a haber juego para las elecciones, aunque de momento pues sí, favorito es Morena y es muy claro que favorito es Morena, pero volvemos a entrar en el juego y quizás las encuestas vuelvan a fallar, como ha pasado últimamente en las experiencias de otros países. Es interesante esto que Vicente Fox, el expresidente Vicente Fox, empieza a apoyar a Xochitl. Y es también, Fox no era como un panista tanto, era como también un poco populista, empresario que entra. Y también el hecho que unos del PAN, yo creo que no cuestan tanto como de empresarios, pero más bien esta rama del PAN que es conservadora, bastante conservadora, antiaborto, católica, eso. Estos empiezan a decir, no, pues ella no representa el PAN. A hasta puede ayudarla. Porque al final yo creo que la cuestión de ser conservadora social no ha funcionado en México como forma de ganar votos. E incluso los candidatos del PAN que eran conservadores, o como Felipe Calderón, que es conservador, no quiere públicamente como poner esta cuestión, ¿no? Él es más bien lo pone al lado empresarial o al lado del como de... Un PAN más moderno. Sí, más moderno, más cuestión liberal de política. en la parte económica, ¿no? Sí, y supuestamente liberal políticamente, democracia, como globalista, es como más o menos como se perfilan, ¿no? Entonces es interesante. Y al final los panistas conservadores, ¿para quién tienen ellos para votar? ¿No? Tampoco va a ser un candidato... Pero yo ahí sí he escuchado a Xochitl, por ejemplo, decir, ¿no? O sea, yo estoy a favor del aborto, ¿no? Sí. Pero represento a personas que puede ser que no estén a favor del aborto. Y fue a la marcha del orgullo gay también ella. Y justo lo que decía era, sí. pero entonces vamos a unificar, ¿qué vamos a hacer entre estos dos bandos, digamos, para que las mujeres en este país, menores de edad que fueron abusadas, dejen de tener que abortar, ¿no? Entonces, hagamos una política previa a que las mujeres jóvenes estén embarazadas y se vean en la necesidad de abortar. Entonces ahí sí creo que está jugando las dos cartas para que esta masa conservadora sí vote por ella también, ¿no? O sea, sí hablando de estos yo quería temas. añadir un dato al hecho de que Osorio Chong sale del PRI justo en el momento en que Xochitl Gálvez comienza a levantar vuelo. Y si uno ve un poco los antecedentes entre Osorio Chong y Xochitl, hubo un fuerte enfrentamiento en Hidalgo, porque ella denunció varias de las cosas que Osorio Chong había hecho en el Estado. Y me parece que es casi como un anticipo, ¿no? Uy, ahora va a ser la candidata Xochitl del Frente Amplio, mejor me voy, ¿no? Como diciendo, pues aquí no voy a sacar nada porque tengo una adversaria, digamos así, que está entrando. Entonces eso muestra ya, yo creo, una fricción casi anticipada entre Xochitl y el PRI, ¿no? Que me parece que va a ser un factor también de conflicto al interior del frente, ¿no? Y ahí volvemos rápidamente, si tienen algo para agregar de Movimiento Ciudadano, que además Movimiento Ciudadano decidió hasta el día de hoy, ¿no?, ir fuera del frente, y que además quien sea su candidato o candidato va a ser después de septiembre, ya que se sepa quién es el de Morena, ¿no? O sea, ahí se puede sumar, por ejemplo, alguien que no haya quedado en Morena, podría irse a Movimiento Ciudadano. Sí, es interesante lo que Dante ha dicho, ¿no? Ha dicho que en las encuestas solo el 25% está de acuerdo con que el PRI y el PAN gobiernen juntos, ¿no? O sea, después de haberse enfrentado tanto tiempo. Y creo que así, en ese sentido, sí tiene un buen olfato político. O sea, la gente a lo mejor quiere salir de López Obrador, pero no quiere caer en manos del PRI y el PAN juntos, ¿no? Entonces, como que sí se abre una rendija para una tercera opción, que no sea ni Morena ni el PRI y PAN aliados, ¿no? Todavía no hablamos de incluso que podría ser entre la candidata de Morena y cuál va a ser entre
Ebrard y Claudia Sheinbaum, o podría ser Adán. Adán Augusto. Augusto, que también de repente están cerca, ¿no? No sé, o ¿cómo ven ustedes? Yo todavía creo que lo favorito es Claudia, ¿no? Sí, todavía En las es Claudia. encuestas sí. Sí. Y parece ser la favorita del presidente. Bueno, eso dicen todos, no sé si será cierto. Sí, o sea, eso dicen todos, pero también es verdad que Adán Augusto es un personaje muy cercano al presidente desde hace muchos años, ¿no? Empezando porque vienen de Tabasco y el papá de Adán Augusto apoyó al presidente desde que quería ser gobernador de Tabasco. Entonces también ahí hay una cercanía importante que no se puede descartar, ¿no? Sin duda. Pero es interesante, si Claudia contra Xochitl, va a ser interesante. Ah, no, y también claro. como entre dos mujeres peleando por la presidencia. Eso sería, por lo menos a nivel noticioso, muy Sí. importante, ¿no? O sea, México aparecería como el país más feminista. Pues nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar con temas no tan divertidos como las corcholatas, ¿no? Vamos a hablar sobre la violencia en el país y lo que ha pasado en este último mes en muchos estados, también sobre el caso Ayotzinapa y los militares a los cuales les han metido presos. Entonces no se vaya porque continuamos acá en Extranjeros. Continuamos en Extranjeros y como les comentábamos, en este bloque vamos a hablar sobre la violencia en el país, ¿no? En varios estados han sucedido muchas cosas, los disturbios en Guerrero, el secuestro de algunas personas en Chiapas, también un bombazo en Jalisco, ¿no? O sea, hay un panorama bastante desalentador en la estrategia de seguridad del país. Joan, empezamos contigo. Bueno, hablamos de Guerrero, dos puntos de Guerrero interesantes. Uno del toma de Chilpancingo, uno lo toma pues los disturbios en Chilpancingo por la cuestión de los ardillos, que van bloqueando la carretera, haciendo pues actos vandálicos, asesinatos y presionando al gobierno. La cosa aquí es, uno es que este grupo, los ardillos, son como muchos, podemos decir, cartelitos. Como tiene una forma de estructura como cartel, como monopolizando actividades criminales en una zona, pero no son como grandes como varios estados, pero varios municipios. Entonces están ahí con Chilpancingo, con varias partes de la sierra, que tienen bases, una forma como tiene como una autodefensa que la muevan, un supuesto, un narcodefensa, una autodefensa que realmente son. Y pueden mover gente. Entonces, ellos también, ¿qué hacen? Ellos van copiando las tácticas de los manifestantes, de los grupos políticos radicales. Entonces, no solamente vamos a hacer quemando camiones, vamos a bloquear la carretera. ¿Qué lo tienen estos grupos en Chilpancingo? Esta carretera es súper importante y Chilpancingo está en la carretera. Sí. Entonces, es muy fácil bloquear la carretera, como hicieron los maestros en años anteriores. Y los normalistas también. Y los normalistas bloquean la carretera y tienen una presión súper fuerte del gobierno. Porque luego de repente todo el mundo quiere ir a la playa y de repente están famosos. Estaba hasta Laura Bozzo. Estaba ahí saliendo, como negociando con la gente de los ardillos. Todo quiera pasar. ¡Que pase! ¿Qué pasa, Laura Bozzo? Que pase el desgraciado. Entonces, tiene una presión muy importante. Lo triste es que funciona que funciona. Al final, muchas veces el gobierno piensa, pues, o un gobierno local, ¿qué hacemos pues, para pacificar estos grupos? Ahora, cambiando cerca y relacionado con esto, de Iguala. Entonces, Iguala también este conflicto hace 10 años y la matanza de los normalistas. Ahora sale que se están deteniendo militares. Sale que muchos de los argumentos de la gente criticando el gobierno en aquel tiempo, que no, ¿dónde están los militares involucrados? Tienen razón. Lo difícil es no sabemos realmente mucho sobre esto. Ya salió como, fue raro la cuestión pública. Como sale como el informe, no mencionan mucho los militares y de repente van agarrando poco a poco militares. Entonces no está poniendo como el primer plano del periódico.
y no están siendo muy claros con qué hicieron exactamente los militares. Están diciendo que está involucrado en 6 numeristas, no los 43, pero 6. ¿Qué pasó realmente ahí? Creo que pues sí es súper relevante si hay militares involucrados, que parezca, esta es la acusación, que hay militares involucrados en esta masacre tan trágico, tan emblemático en México. Y desaparición. De la desaparición de los numeristas. Ahora, realmente, ¿qué hicieron? Y si es bueno, está haciendo trabajo este gobierno en este aspecto, ¿no? Y hizo una promesa que pone justicia. Sí, está bien. Pero también están manejando un poco por proteger, creo, la imagen del ejército. Porque el ejército ya está un parte central ahorita del cuartel. Es un gran aliado del presidente. Y están poniendo, entonces están manejando, pues, no están poniendo tanto como la cuestión público no, realmente el ejército, hasta qué nivel o qué hicieron. Y es importante sacar esto y sacar la luz. No sé si nunca vamos a tener completamente claro este caso, pero por lo menos más luz, conocer más que sabemos hasta ahorita. Sí, yo creo que en general la situación bueno, hemos tenido varios casos que han coincidido un poco en el tiempo y se han hecho noticia. Y el escucharlos y verlos y digerirlos todos realmente muestra que pues, la política de seguridad no está funcionando como se imaginaría uno, ¿no es cierto? O sea, yo pienso que la idea era abrazos, no balazos, vamos a tratar de que esto no sea con sangre. Implica de alguna manera una cierta tolerancia en el funcionamiento del crimen organizado con la expectativa, la esperanza de que no tenga efectos letales, ¿no? Es decir, que sí, que funcionen esos negocios criminales, pero que no tengan un saldo sangriento de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que, aunque eso se ha logrado en ciertos sentidos, si lo comparamos con anteriores sexenios, yo creo que de todas maneras sale, digamos, con mucha claridad, primero lo que decía Joan, ¿no? Es decir, una especie de tejido social favorable al crimen organizado, es decir, donde el Estado no está presente, donde hay una especie de vacancia de autoridad. Entonces, los cárteles, los ardillos, quien fuera, están organizando a la gente, tienen esa capacidad política de movilización. Días antes se conoció que la alcaldesa de Chilpancingo estaba reunida con ellos, ¿no? Ahí hay un hombre armado desayunando con la alcaldesa, ella dice que fue una cosa casual. Luego ya cuando surge la movilización dices, esto no puede ser casual, ¿no? Esto está relacionado indiscutiblemente. Entonces yo creo que el crimen organizado tiene un control social en muchos segmentos, contraste con El Salvador, donde la gente está muy feliz de que los pandilleros estén dentro de la cárcel, ¿no? Y no fuera extorsionando a la gente. Entonces eso hace de la situación mexicana mucho más compleja, ¿no? Hay un control ciertamente político. En muchos lugares sabemos que las elecciones, por lo menos a nivel local, se definen en negociaciones con el crimen organizado para que pues, no se enfrenten efectivamente a ciertos grupos. Y lo tercero, que es muy grave, son estas pugnas internas entre los criminales, que es lo de Chiapas, ¿no? En Chiapas, uno de los grupos secuestra a una cantante, la tiene retenida, entonces ¿qué hace el otro grupo que se siente afectada porque pues seguramente el jefe de ese grupo está enamorado de la cantante? Es agredir al gobierno del estado para que sea el gobierno del estado el que se ocupe de recuperar a la muchacha, ¿no? Y entonces ahí toman rehenes y entonces o sea, el estado ¿qué hace ahí? Ni siquiera es un árbitro entre los grupos criminales, es simplemente un factor para arrancar rehenes. Entonces yo creo que la debilidad en general del Estado mexicano es estructural en muchos lugares y eso es lo terrible y lo peligroso, ¿no? Que creo que no se debate a fondo y que a veces preferimos no enfrentar, digamos, con todos sus elementos preocupantes, ¿no? Totalmente. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Rafa. Pienso que directamente lo que piensan muchas veces en el extranjero, que el narco en México son unos grupos que controlan droga, no, el narco hace mucho que ha pasado de la droga. El narco está totalmente inmiscuido en el resto del tejido social. Controla negocios que son negocios legales y que son negocios que funcionan, como por ejemplo el transporte, como hemos visto en el Chilpancingo, en el
que, bueno, pues cuando decimos, bueno, los manifestantes que están cortando una carretera son todos miembros del narco, pues no, probablemente sean miembros del narco y sean miembros de la sociedad que de alguna manera, si es un conductor de autobús, pero tu negocio, entre otras cosas, también está controlado por una estructura criminal, pues tú sales quizás a manifestarte por tu trabajo, quizás, y en algún punto se confluyen que tú haces ese trabajo y que hay un grupo criminal que también controla ese trabajo. Entonces se manifiesta la gente junta. Entonces es un tejido en el que efectivamente el narco, el crimen organizado, ya es un agente político más, es un agente social más capaz de levantar, como hemos visto, bases. ¿En qué país se ha visto que el narco levante bases sociales? Pues aquí tenemos bases sociales del narco en el que salen a manifestarse precisamente porque quizás esas bases sociales ni se consideran narcos, simplemente se consideran, así va mi vida, este es mi día a día y por estos derechos yo me tengo que manifestar. Y estas son las personas que en este caso quizás puedan sentir hasta que me defienden, quizás me defienden incluso por encima del Estado. Entonces, efectivamente, es un problema estructural en el que la estrategia de seguridad se está viendo que no está funcionando. El gobierno actual ha decidido militarización, pero militarización suave. Entonces, quizás no ha acertado con ninguna de las dos. Entonces, estamos poniendo militares, pero abrazos no balazos. Quizás como idea teórica pueda ser bonita, pero desde luego no está funcionando porque cada vez más los grupos criminales se sienten más a sus anchas al poder controlar muchos factores de la sociedad mucho más lejos ya del control de la droga. El control de la droga es un detalle de las cosas que controla el narco. Entonces, ¿hasta qué situaciones vamos a ver en los siguientes años? ¿Qué nuevas estrategias de seguridad se van a tomar? Esperemos que no mucha más militarización, pero por otra parte, algún cambio tiene que haber, porque bueno, ya las cifras simplemente de muertos que estamos viendo, es cierto que en los últimos años han bajado un poquito la cifra de muertos anual, pero sin embargo en cómputo es el gobierno con más muertos. Entonces este tipo de enzarces en los que se ve en la oposición, son menos muertos o son más o lo que sea, al fin y al cabo, como mucho, la situación no ha cambiado. Entonces la estrategia de seguridad es una prueba de que no está siendo válida o no está funcionando. Esa es mi opinión. Hablando de esto de mover a la gente, como a bloquear carreteras, Sí. y pues mencionaste, compañero, que sobre esto, pues, que alguien puede ser un transportista, ¿no? ¿Cómo ellos pueden mover a la gente? Yo creo que muchos también, pues, la presión, no es como ellos quieren, pues yo quiero apoyar el narco aquí en este pueblo. Si eres un microbusero, taxista, y lo controla esto un crimen organizado, una forma de extorsión, que tiene que pagar cuota, y luego después dice, oye, todos ustedes te van a ir a trabajar, a bloquear la carretera. No es como, oye, yo quiero ir para apoyar, es como, pues, no tengo opción, no tengo que ir, porque si no van a dar cuenta. Y de esta forma copian también la estrategia políticas que han hecho esto mucho tiempo políticos en México, ¿no? Cómo podemos mover gente, cómo podemos mover grupos masivos para apoyar a un candidato o también para bloquear. Entonces, sí es como es interesante. Estos bloqueos se hicieron también en Monterrey hace años, cuando tiene de repente bloqueos y supuestamente somos haciendo como somos civiles, pero lo vas a preguntar, ¿y quién es? ¿Y por qué estás aquí? ¿No? Y la gente son como evasivo con la respuesta y lo ves realmente son gente movido por un grupo de crimen organizado. Pues nos tenemos que ir. Seguramente de este tema seguiremos hablando sin duda, porque además se cruza con elecciones y como ya lo mencionaron, pues este tema además todavía tiene mucho más renombre cuando hay estos puestos políticos donde sin duda el crimen organizado ya ha estado involucrado. Nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar a hablar sobre España. Nos van a explicar qué está pasando en España con esas elecciones. Les decía que va a ser como las elecciones para domis en España, así que quédese porque nos van a explicar. Lo hemos escuchado en las noticias, pero bien a bien no entendemos, así que quédese para que tengamos mucha más información y podamos decidir. Regresamos, recuerde que estamos acá en Extranjeros. Regresamos a Extranjeros y como les prometimos, vamos a hablar sobre las elecciones en España que se llevaron a cabo el día de ayer. Recuerden que estamos grabando en lunes y esto se transmite el viernes, pero hasta el día de hoy, cuéntanos, Jalet, ¿qué pasó?
qué pasó ayer en España, porque al principio unos lloraban, otros aplaudían y al final Todos celebraban. Exacto, Sí. todos como en México, Todos todo el ganaron. mundo levantó la mano y ganó la Sí, se bailó hasta Rafaela Carrà por ahí en algunas celebraciones. Sí, bueno, pues, ¿qué contar en España? Pues sorpresa de las encuestas. En un momento dado, pues se pensaba que era una seguridad absoluta que la derecha iba a gobernar, la derecha moderada, que es el PP, junto a la derecha radical, que es Vox, y se pensaba que iban a tener votos suficientes para hacer una mayoría absoluta. Esta ha sido la sorpresa, no ha pasado así, ha habido básicamente un empate técnico en la correlación de fuerzas. Entonces ahora pues nos encontramos ante tres escenarios. Bueno, primero el escenario de la izquierda celebrando que no ha pasado lo que creían que iba a pasar, y ahora pues los tres escenarios es un juego político de intentar convencerse los unos a los otros para hacer coaliciones. España no está acostumbrada a ser más allá algo que el bipartidismo, que ha sido durante toda su vida bipartidista y ha sido la derecha moderada y la izquierda moderada, el PSOE y el PP representados. Desde hace años han entrado estos otros grupos políticos, como es Vox, desde la extrema derecha, o Podemos, que ahora ya no está Podemos y existe Sumar, que está a la izquierda del Partido Socialista, entran en juego y ahora hemos ido en estas elecciones a un paso más, que es que ya no solamente ellos son los imprescindibles, sino también los grupos más pequeños. Entonces ahora empieza el juego de las negociaciones. Y nos vemos ante tres posibles panoramas. Uno, que sea el que la derecha consiga, que lo tiene más difícil actualmente, porque ahora mismo simplemente el hecho de que esté dispuesta, y ya lo haya anunciado, a gobernar con Vox, porque sería totalmente necesario, hace que otros partidos que pudieran apoyar a esta derecha ya no quieran entrar en esa coalición porque no quieren participar en un gobierno en el que esté Vox, porque sí está calificado como la extrema derecha. La izquierda lo tiene un poquito más fácil porque no hay ningún partido que anule a otro dentro de esta coalición, pero la dificultad es que sí que tiene que convencer a muchos partidos muy pequeñitos, muchas veces regionalistas, algunos de ellos, como por ejemplo Bildu, que es uno de los partidos, el partido de la izquierda independentista vasca, etcétera. Así que hay otras partes del votante español que no quiere estos partidos dentro, pero quizás sí pasan porque entren estos pequeños partidos a formar parte de las coaliciones con tal de que no gobierne la derecha en la que esté incluido Vox. El tercer escenario es que se repitan elecciones, algo que en España ha estado pasando en las últimas, que tiene harto a los españoles de tener que ir. Ahora ya se han hartado los españoles de tener que ir en verano a votar, que es cuando están de vacaciones. Ahora encima si les mandan repetir elecciones, la gente ya se va a tirar de los pelos. Supongo que en ese momento, cuando si hubiese una repetición de las elecciones, podría cambiar un poco el escenario. A lo mejor alguno de los partidos vuelve a retomar la fuerza, igual que ahora mismo la izquierda ha retomado la fuerza desde las pasadas elecciones municipales, que habían hecho una debacle, se había ido todo al suelo, y sin embargo ahora han resurgido. Puede ser que vuelva a haber algún tipo de movimiento para unas próximas elecciones, que sería el tercero de los escenarios. Entonces, resultado, ahora mismo no se sabe qué va a pasar. Empieza el juego de despachos, el juego de negociaciones y el juego de ver que si se puede alguno de los grupos formar gobierno en los próximos días, para las próximas semanas, y a esperar. Esto es lo que nos queda saber en España, esperar qué es lo que va a pasar. Total incertidumbre. Yo creo que lo interesante de España es que hay unos clivajes, como se le dice en el mundo académico, unos conflictos que son ajenos a otros países, ¿no? Me parece, en España hay efectivamente dos partidos grandes, partidos que tienen una presencia territorial generalizada, ¿no? El PP y el PSOE, partidos históricos. Pero a eso se suman lo que decía Jalet, o sea, hay una cantidad cada vez más grande de partidos pequeños, pero que son, se les dice independentistas, soberanistas, o sea, que buscan de alguna manera una mayor autonomía de las identidades, digamos, nacionales o étnicas, no sé cómo llamarlo, que representan, entonces, navarros, gallegos, catalanes, vascos, por supuesto, los más importantes. Y entonces ahí hay una especie de cruce de conflictos, porque por un lado está la discusión clásica que todos conocemos entre la izquierda y la derecha, el PSOE y el PP, ¿no? Pero por otro lado están todos esos otros elementos que ahora creo que se han vuelto más complejos todavía, porque está Vox, que me parece que es un partido más que de derecha, un partido nacionalista, pero de carácter español, es decir, la proliferación de tantas identidades, digamos, culturales ha hecho que también los que se sienten españoles en España, que debería ser lo normal, ¿no?, hagan su partido y digan, no queremos catalanes, no queremos vascos, queremos una España con nuestra bandera, ¿no?, clásica y lo que fue siempre tradicionalmente el Estado español, lo cual los acerca un poquito al franquismo, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es una identidad que también existe, ¿no? Y creo que eso es lo interesante de España y es lo que hace que sea tan difícil gestionar el manejo político, digamos, ¿no?, al interior de las Cortes o el Congreso. Y creo que aquí yo añadiría que Vox se ha vuelto una especie de aliado incómodo
Mientras que Sumar, que es la nueva, digamos, marca, ¿no?, de los que están a la izquierda del PSOE, que antes era Podemos, Sumar se ha vuelto algo mucho más fácil, digamos así, más dúctil, ¿no?, más flexible, porque justamente Pablo Iglesias, su esposa, han quedado un poco fuera, Podemos ya prácticamente está aniquilado, y ha surgido una identidad que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, por eso concuerdo con Khaled que Sánchez lo tendría un poco más fácil, porque todos estarían dispuestos a gobernar con Sumar, porque no es Vox, ¿no? Mientras para muchos es difícil tener a Vox en la mesa, ¿no?, en el gabinete, entonces... Pero aún así Sánchez lo tiene muy difícil, porque tiene menos escaños, y entonces necesita más aliados, ¿no? Al PP le bastaría un aliado, y ya con eso haría gobierno, pero ninguno de los que están en la mesa estaría dispuesto a estar con Vox. Entonces, realmente es un laberinto difícil de entender cuando uno ve ya los detalles, ¿no? Hablando del Vox y realmente quién son y cómo es la reacción. Una forma sí es una cosa pues española, pero también representa un corriente que está pasando en Europa. De una forma de, decimos extrema derecha o nueva derecha populista, ¿cuáles son las banderas de ellos? Uno es en contra de la inmigración, creo que es muy clara esto, ¿no? Sí. Si queremos o no, creo que hay mucho votante, mucho lector en Europa que quieren menos nivel de inmigración. Y muchos de los gobiernos no están cumpliendo con esto por varias razones, incluyendo también es rentable para las empresas y las economías tener mucho inmigrante que llega y es bueno, es beneficiario. Entonces, de una forma, pues, llegan a 12% este Vox, no es una tan gran votación, pero van empujando esto. Vamos a ver cuánto ellos puede afectar. Entonces, su esperanza es que el gobierno o incluso la derecha moderada empieza a tomar esta cuestión anti-inmigrante a ellos como bandera. Otra cosa son cuestiones más como culturales, guerra cultural contra el trans, contra como este feminismo, o conceptos de feminismo. Ahora, para los partidos de centro-izquierda, ellos, en una forma, la ayuda o lo pone a ellos, dice, pues vamos a salvar el país del fascismo. Esto lo hizo en Francia. Lo hizo ni centro-izquierda, el centro, Macron, lo llega diciendo, puedo salvar al país del fascismo. Entonces la gente, pues, no, si no votan con nosotros, estás votando por el fascismo. Y contra Europa también. Y contra todas esas cosas estás... Y luego se pone un gobierno bastante neoliberal. Entonces se puede formar una alianza, podría ser en España, con también las regiones, y frágil, pero como vamos a salvar, vamos a ver hasta dónde llega o funciona este argumento como fórmula de ganar elecciones, ¿no? Pero pues sí, interesante a ver, que yo creo que se parezca a un gobierno débil como centro con el apoyo de izquierda, alianza que va a ser en España, ¿no? Es interesante lo que dice Jan, porque es como construyes tu unidad mostrando al enemigo como lo peor, ¿no? Como algo feroz, como algo que... O sea, eso, ¿no? Decirle fascista. Del mismo modo que Vox dice que son comunistas, los de Sumar, son terroristas los de Bildu, ¿no? O sea, también utilizan unos términos que son típicos de la Guerra Fría, es lo que te decía, parece que pero que son los únicos que asustan, ¿no? En este mundo de hoy, donde en realidad lo que nos asusta es el cambio climático, la pandemia, ya no, digamos, ese tipo de fenómenos, ¿no? Como el comunismo y el fascismo, que aunque han desaparecido, siguen siendo como elementos que espantan, ¿no? Como Estados Unidos dicen, el Biden es un comunista. Claro. Es que, nosotros nos reímos, pero mucha gente lo cree. Sí, lo están usando la gente, pues sí. Sí, de todas maneras, bueno, en Europa entera sí que hay una inclinación, digamos, hacia los partidos de extrema derecha, que ahora mismo, pues bueno, de los 80 solamente el 4% del electorado europeo apoyaba a la extrema derecha. Actualmente es casi un 20%. Hay 5 países, solamente en un país que era España, actualmente gobierna la izquierda tradicional, y hay 12 donde gobierna la derecha, en 5 de ellos con la presencia total o parcial de la extrema derecha. Entonces, ¿se está volviendo Europa de extrema derecha? Es verdad que no podemos, quizás a veces, en España se queja, sobre todo el votante de Vox, no me llames fascista porque no estamos en tiempos del fascismo. De todas maneras, el discurso antimigrante, antitrans, antimujeres, antifeminismo, etcétera, etcétera, sí que lleva a una especie de sensación de que hay un retroceso en derechos sociales ganados que sí
se está votando en Europa y está llegando a niveles como este 20% casi del electorado, o como el gobierno de Polonia, o el gobierno de Hungría, el gobierno de Italia, el de Suecia básicamente gana gracias al apoyo de la extrema derecha, en España casi sucede ahora mismo. Entonces, este escenario yo creo que también es debido a que estos partidos llamados de extrema derecha lo que hacen es convencer a través de miedos que muchas veces son irreales, que es la migración, el feminismo ahora mismo no es algo importante y te están quitando de hablar los problemas importantes porque quieren hablar de feminismo y ponerlo en la agenda, o el problema del LGBT, y lo hablan como problemas en vez de como circunstancias. ¿Esto qué es lo que hace? Que de alguna manera pues la gente sí se sienta a veces asustada de decir, bueno, van a retroceder nuestros derechos sociales. Y quizás son problemas que vienen de algo tan básico como, por ejemplo, la globalización, que no le ha venido bien a la clase baja y media baja europea, en lo que se ha abierto la apertura internacional a la bolsa de trabajadores, en lo que no se controlan las multinacionales las condiciones laborales que otorgan. Entonces, son problemas que afectan al bolsillo de la gente, pero la extrema derecha se aprovecha del discurso de no, el que te afecta es el migrante que viene. A lo mejor el que te afecta es la multinacional que viene. Pero en este caso, eso pues, no lo van a decir. Eso no lo van a decir. Eso no lo van a decir, exactamente. Lamentablemente tenemos que irnos, pero les agradezco mucho a los tres habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que nos vemos el próximo mes acá en Extranjeros. Muchas gracias a todas y todos.